En este caso, Israel unido, completo, las 12 tribus, representan para nosotros un catalizador muy importante en el cumplimiento de muchas profecías que tienen que ver tanto con Israel como con la iglesia, incluso con el mundo mismo. Para Ezequiel, Dios es capaz de renovar completamente la vida espiritual del pueblo por medio de su Espíritu Santo. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con esta serie de estudios bíblicos. En el día de hoy vamos a terminar la tercera parte de Ezequiel capítulo 37. Tengo que recordar algo que tal vez ya ustedes lo saben, pero en caso de que algunos de ustedes haya entrado a estos estudios bíblicos posteriormente, tanto Ezequiel como Daniel son del mismo tiempo y ambos fueron cautivos a la tierra de Babilonia. El punto que estamos hablando aquí es que Ezequiel 37 es una promesa de parte del Señor para la restauración, el retorno completo de las 12 tribus de Israel a su tierra. Y ya hemos visto en 2 secciones consecutivas que prácticamente esto se ha cumplido o está en vía de cumplimiento. Es un hecho histórico e irrefutable que Israel ha vuelto a su tierra, especialmente con más fuerza a partir de la caída del régimen comunista en Europa del Este, simbolizado por la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. La caída de este muro facilitó o fue como la parte gráfica de lo que es la caída de la cortina de hierro. Entonces esto facilitó que miles de judíos regresaran a su tierra. Pero no solamente el retorno de Israel a su tierra en el año 1948 fue un milagro, o tal vez el milagro más grande del siglo XX, pero también un milagro que ha pasado desapercibido, tanto para el mundo y a veces para el mundo cristiano, es la resurrección del idioma hebreo. Oiga bien, el idioma hebreo, que por cientos y cientos de años se convirtió en una lengua muerta prácticamente. Entonces, cuando el pueblo fue llevado cautivo, no solamente a Siria, que se fue la gran mayoría, en el año 722 a.C., se perdió rotundamente por esa vía. Y cuando las tribus de Judá y de Benjamín fueron llevadas cautivas hacia Babilonia por 70 años, ellos llevaron el hebreo y por allá se disolvió prácticamente y trajeron el arameo. Siempre es bueno recordar que los enfermos, los envejecientes y los pobres que se quedaron en Judá y en Benjamín seguían hablando hebreo, pero era una cantidad de personas muy poca. Por eso ustedes pueden leer tanto en Esdras como en Nehemías que cada vez que se lee la palabra del Señor en hebreo hay que traducirla o al arameo o posteriormente al griego, al latín, a cualquier idioma, porque ya la inmensa mayoría de ellos no hablaba el hebreo. En 70 años eso fue cambiado. Entonces una nación muerta y seca como los huesos, narrado aquí en Ezequiel 37, se levantó y volvió del destierro, recuperó toda su cultura, costumbre, idioma, recuperó su ejército, su religión, su gobierno. Es decir, que Isaías 66, verso 8, se cumplió, tal y como allí lo dice. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ustedes saben que Isaías pues está escrito mucho antes de Ezequiel y de Daniel. En el mismo libro de Isaías se habla también del cautiverio como promesa por el tipo de vida que están viviendo los judíos.
Pero allí también está la promesa de que una nación va a nacer en un solo día, Isaías 66, verso 8. Pero aquí es muy importante, hermano, que uno entienda cómo un idioma, como una lengua ya considerada prácticamente muerta, entonces ocurre un milagro de que no solamente ellos retornen, sino que también el idioma hebreo se pueda recuperar. Volvemos a repetir que los cautiverios de la casa de Israel y de la casa de Judá marcaron la muerte del idioma hebreo hablado. El reino del norte, como le dije anteriormente, 10 tribus, fue llevado por los asirios cautivo en el año 722 a.C. Por allá se mezclaron con otras naciones y dejaron de hablar el hebreo y asimilaron otras lenguas. La casa de Judá, por el contrario, se fue a Babilonia, donde allí lo que aprendieron fue el arameo. Recuerden que el capítulo 4 de Daniel, ustedes lo pueden leer, que es el testimonio de Nabucodonosor, está escrito completamente en arameo. No está escrito en hebreo, sino en arameo, porque es la lengua oficial de Babilonia y es el testimonio oficial del encuentro que tuvo Nabucodonosor con el Señor. Hay algunas otras palabras que Daniel utiliza en arameo, como es su nombre Belsasar o los otros nombres de sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego. Todos esos nombres son arameos y no son nombres hebreos. Sus nombres hebreos, pues ellos lo llevaron, y aunque entre ellos lo tenían pues oficialmente, ellos se llamaban con el nombre que allí le pusieron. Mire, hay un dato, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo hace su irrupción, su manifestación, su llegada, o cuando el Espíritu Santo bautiza allí a los creyentes, a los 120, pasó algo muy interesante. Porque es que en Jerusalén se está celebrando una de las 3 grandes fiestas de los judíos. En este caso, la fiesta de Pentecostés. Y hay autores, historiadores del primer siglo, que hablan de que por lo menos 1 millón de personas pudo haber llegado como visitante a Jerusalén. Porque el deseo de todo judío ancestral era visitar a Israel, especialmente a Jerusalén, o para la Pascua, o para Pentecostés, o para el tiempo de la expiación. Ahora en Pentecostés, que es una fiesta de celebración de la cosecha, habían allí muchos de ellos, y es un buen ejemplo para mostrar que la inmensa mayoría de los que llegaron, ellos no hablaban el hebreo, ellos hablaban la lengua de los países donde nacieron, y ellos mismos lo testifican. Porque los 120 que están llenos del poder del Espíritu Santo, ¿qué idiomas están hablando? Los idiomas en los cuales nacieron la persona que le están oyendo. Y allí mismo te dice de dónde vienen ellos. Y si usted se detiene y lo cuenta, creo que habla de 14 o 16 partes del mundo de donde ellos vienen. Entonces ellos vienen de países donde hablaron otros idiomas, y cuando ellos van a Israel, alguien tiene que traducir. Mire, por lo menos en las sinagogas y en el templo, cada vez que leían la palabra del Señor, había un traductor. Si leían, por ejemplo, la ley, cada un versículo había una traducción. O si leían los salmos, los escritos, los profetas, cada 2 tenía que haber un traductor. Entonces, para que la gente entendiera. Y esto no es nuevo, yo se lo digo, al retorno en Esdras y Nehemías, usted lo puede leer. Allí se habla de que ya hubo que traducirle a estas personas. A eso se le suma que 200 años antes de Cristo, por ejemplo, lo que era la Biblia hebrea, ¿cómo se llama? En la biblioteca más grande del mundo antiguo, que era la de Alejandría en Egipto, no había una copia de la Biblia hebrea. Por eso es que Ptolomeo, un personaje muy popular para nosotros, mandó a que se tradujera del hebreo al griego koiné, no voy a decir al griego koiné, que es el griego popular, pero al griego, el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, esta Biblia era muy conocida, la Septuaginta, o la versión de los 70. Entonces, como mucha gente hablaba el griego,
el griego koiné básicamente. Entonces también había que traducir cuando se leía de la Biblia hebrea. El griego koiné fue muy popular tanto en el imperio griego como en el imperio romano, y puso en desuso lo poco que quedaba del hebreo hablado, y también de otros idiomas como el mismo latín. Solamente se utilizaba para los asuntos oficiales del imperio romano, pero la inmensa mayoría de las personas hablaba el griego koiné. Es como el inglés de ahora, que muchas personas lo hablan y los que no lo hablan por lo menos logran entender o saben que es el idioma tal vez más popular ahora mismo con el cual las personas se pueden comunicar. Fíjese que el apóstol Pablo, del cual nosotros de vez en cuando hablamos, viene de un hogar donde ellos hablaban el hebreo. Incluso el nombre de Pablo, porque Pablo es un nombre latín, pero su nombre Saulo es un nombre hebreo. En Hechos capítulo 22, Pablo, una de las defensas de él la hace en lengua hebrea. Y también en Hechos capítulo 26, otra defensa con el rey Agripa, Pablo relata su conversión y expresa que Jesús le habló en lengua hebrea. Cuando Pablo fue llegando a Damasco y tuvo el encuentro con Cristo, Jesucristo le habló en lengua hebrea, es decir, su lengua materna, su lengua materna. Todavía en ese tiempo el hebreo hablado, algunas personas lo utilizaban, pero el hebreo escrito, muy pocas personas. Es decir, prácticamente el arameo ya había suplantado al idioma hebreo y era prácticamente una lengua muerta. Si ustedes han leído, por ejemplo, la carta de Santiago y la primera carta del apóstol Pedro, se van a dar cuenta que los primeros destinatarios son las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, en el momento que se escribe esto, en el primer siglo del cristianismo, todavía el concepto de Ezequiel 37 está para cumplirse. Todavía los judíos están en dispersión, es decir, las 10 tribus que se fueron hacia Asiria y de ahí se dispersaron hasta todo el mundo, ellos lo reconocen. Santiago capítulo 1 versículo 1 habla de la dispersión de las 12 tribus. Y Primera de Pedro capítulo 1 verso 1 en adelante también comenta de los que están expatriados y menciona algunos lugares. Esos cautiverios que tuvo Israel del norte, Judá del sur, y la posterior destrucción de Jerusalén y del templo por parte de los romanos, selló definitivamente la muerte del idioma hebreo, tanto hablado como escrito. Y las poquísimas personas que quedaron allí, pues, se le hizo muy difícil mientras ellos estaban vivos, como poder revivir ese idioma. Pero yo quiero que ustedes tengan presente, porque eso a veces lo pasamos por alto, dando como algo natural, y tenemos que verlo como parte del milagro del retorno y la reunificación del pueblo de Israel en su propia tierra, pero con su costumbre, su religión, su ejército y su idioma, que el idioma es lo que le da mucha cohesión a ellos. Entonces hay que pensar, como le di datos en la charla anterior, de cómo desde el año 1890, cuando ya comienza 1899 a gestarse la idea del retorno, el sionismo, ¿verdad? Hasta que llega el 1914, en la Primera Guerra Mundial, hay una cantidad considerable de miles de judíos que han llegado a su tierra. Podemos decir que en el siglo XIX, cuando comenzaron a retornar a Palestina, algunos judíos, dice, era prácticamente una lengua muerta. Pero en el año 1881, mire, siglo XIX, 1881, comienza un gran milagro. Un señor llamado Eliezer ben Yehuda fue la persona que posibilitó la adopción del idioma hebreo, gracias a una vigorosa campaña que comenzó con su esposa en su propia casa y con su hijo, de solo hablar el hebreo y también de escribirlo. Estaba este señor que se llama Eliezer, su esposa Débora y su hijo llamado Ben-Sion, y entre ellos tres en su casa comenzaron a hablar el idioma
hebreo y a escribirlo también. Es decir, una minúscula familia son como el germen para rescatar un idioma que al momento 1881, tenía cientos y cientos de años como una lengua totalmente muerta. Entonces el hebreo tuvo éxito, contrario a todas las leyes de la lingüística moderna. Y ustedes saben por qué, porque en Ezequiel 37, Dios mismo es que está diciendo, yo voy a poner de mi espíritu para hacer eso. Yo a ustedes los voy a sacar de los sepulcros, pueblo mío, y los voy a llevar a su tierra. Pero lo va a llevar con su cultura, con su costumbre, con su ejército, con su historia y con su idioma. Es decir, llevándole toda la contraria a las leyes de la lingüística moderna, este idioma se ha podido recuperar, cosa que no ha podido ocurrir con el idioma taíno que se hablaba en el Caribe. Cuando llegaron los españoles en el 1492 y hasta el tiempo que tuvieron allí, que masacraron, que hicieron una masacre de lesa humanidad, matando miles y miles de indígenas de todo el Caribe, compuesto por las Antillas Mayores, Cuba, la isla de Santo Domingo, Jamaica, Puerto Rico y las Antillas Menores. Todos esos idiomas se perdieron. Todos se perdieron. Y sería un milagro extraordinario si esos idiomas se pudieran recuperar. Pero eso no está como en el plan inmediato de una profecía para que esto se cumpla. En el año 1919 la lengua hebrea se desarrolló como idioma oficial, facilitado por la decisión británica de conceder la misma categoría que tenía el inglés y el árabe. El idioma hebreo fue eficaz porque el nuevo ejército lo habló. Es decir, ya esto no se va a hablar en los hogares, sino que los británicos, que son los que estaban gobernando toda la parte de la Palestina, entonces le dan al hebreo categoría de idioma oficial junto con el inglés y con el árabe, y el naciente ejército judío lo comienza a hablar. Entonces el ejército funcionó precisamente porque ellos hablaban el idioma hebreo. Mire, para estudiosos del tema, el éxito de la unificación de la nueva entidad nacional tuvo dos instrumentos principales. Número uno, el ejército, y número dos, el idioma hebreo. A partir del año 1948, cuando Israel nace como tal, el Israel moderno que usted y yo conocemos, ocurrió un fenómeno que facilitó que el retorno de la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento. Mire, para buscar nombres personales en hebreo y hacer cambios de nombres de nacimiento. Entonces, fruto de tener la Biblia hebrea, se creó la Comisión de Nomenclatura Hebrea, que redactó listas de nombres hebreos, así como ciertas normas para regir el cambio. Gracias al influjo del movimiento sionista, el hebreo ha tenido una revitalización tan grande que hoy es el idioma oficial del Estado de Israel. Todas estas personas que fueron los padres del naciente Estado de Israel, todos cambiaron su nombre. Ellos llegaron de Europa del Este o de cualquier sitio con unos nombres, pero cuando estaban ya en Israel, entonces fruto de esta comisión de nomenclatura bíblica en base a la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, ellos comenzaron a cambiarse los nombres por nombres puramente hebreos, puramente hebreos. Así apareció David Ben Gurión, por ejemplo, Golda Meir, que fue la primera mujer primer ministro de Israel, y así sucesivamente. Para los creyentes de nuestro tiempo, de este siglo XXI, esto es muy importante, pues no solamente vemos el retorno y la reunificación de Israel en su propia tierra, sino el establecimiento de un idioma que milagrosamente ha resurgido para mantener vivas las conexiones con el Antiguo Testamento. Además de esto, representa lo que representa para la promesa de Israel y el pueblo que sigue retornando. Cientos y cientos de años después,
Todas las personas que están regresando o ya lo saben o en Israel comienzan a tomar clases para aprender el idioma hebreo, un idioma que anteriormente estaba prácticamente muerto. Quiere decir que el retorno y la reunificación de Israel también engrandece la esperanza de la venida de Cristo por su iglesia, ya que la presencia de Israel en su propia tierra marca otros eventos de suma importancia que deben ocurrir, como es la reconstrucción del templo. Y aquí es que nosotros los creyentes de este tiempo tenemos que prestar suma atención. Fíjese, si ha sido un milagro tan grande, pero tan grande, que Ezequiel 37 se haya cumplido ante nuestros ojos. 1948, el Estado moderno de Israel, con su ejército, con su idioma, con su cultura. Entonces, ¿qué es lo que a esta gente le falta? Su templo. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, el capítulo 11 que tenemos que verlo. En todo nosotros encontramos el sacrificio, el continuo sacrificio. ¿Dónde es que se hace el continuo sacrificio? En el templo. ¿Por qué se llama continuo sacrificio? Porque mínimo se hace 2 veces al día los 7 días de la semana. No se detiene, no se para. Un altar que se llama altar de bronce o altar del sacrificio, donde siempre tiene que haber carbones encendidos. Eso nunca se puede apagar. Entonces, ¿qué es lo único que le falta a esta nación? Su templo. Su templo. Por eso yo le dije de la importancia tan grande de hablar de Ezequiel 37. Mira, cuando nosotros estudiamos las 70 semanas en el capítulo 9, que ocurre en la segunda parte de ese capítulo, la primera parte es un Daniel arrepentido pidiendo perdón. Hermano, ¿qué es lo más importante para usted y para mí de la semana número 70, de esos últimos 7 años que faltan? Es precisamente el continuo sacrificio. Y es que cuando vayan por mitad el anticristo, el gobernante de ese momento, antes que la iglesia sea, o después que la iglesia sea raptada, es lo que quiero decir, se va a sentar en el templo. Entonces, si al momento que yo le estoy hablando a ustedes, en Israel no hay templo, pues tarde o temprano tiene que haberlo. Se necesita que allí esto se construya. Y es lo que yo le digo, mire, el kairos de Dios se cruza con el cronos humano. Es decir, el tiempo de Dios en algún momento se tiene que cruzar con el tiempo humano para que las cosas ocurran. Tarde o temprano, no sabemos cómo, no sabemos exactamente cuándo, pero en Israel, especialmente en Jerusalén, exactamente donde está la mezquita de Omar, la mezquita del Domo de la Roca, se tiene que construir el templo de Jerusalén. Un templo que tiene su historia. Tiene su historia. Allí en la era de Ornán el Jebuseo. ¿Sabe por qué dice Ornán el Jebuseo? Porque Jerusalén primeramente se llamaba Salem en los tiempos de Melquisedec y de Abraham. Posteriormente se llamaba Jebús y el gentilicio era Jebuseo. Él donó la tierra o intentó donarla y David la compró por su precio. Entonces esa tierra quedó destinada para que se construyera el templo. Y ese templo se construyó en tiempo de Salomón. Y ese templo tiene su historia. El templo fue destruido por primera vez completamente en el año 586 a.C. Y ese templo fue reconstruido, ustedes lo saben. Nehemías, Esdras, todo eso hablan de la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y luego tuvo otra recaída. Finalmente el templo fue destruido completamente el año 70 de nuestra era, de la época moderna, por el Imperio Romano.
Es decir, faltan 50 años para que cumplan 2000 años de que ese templo fue destruido. Y qué historia tan grande, que una cosa que desapareció hace 2000 años, nadie lo da por muerto. Todos los judíos tienen esperanza de reconstruir su templo, pero ellos tienen tierra y lo pueden hacer en otra parte. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque el templo tiene que reconstruirse en la tierra que David le compró a Ornán el Jebuseo con dinero para construir este templo. Y si 2 veces fue destruido y fue reconstruido, fue embellecido, miren, el tercer templo tiene que ser ubicado en el mismo lugar. Hermano, abra sus ojos, miren hacia Israel. Pero cuando usted mire hacia Israel, no trate de convertir a la iglesia en Israel, porque no es lo mismo. El Israel espiritual, el Israel de este tiempo es la iglesia, porque en la iglesia de Jesucristo cabe el judío y cabe el gentil. En el judaísmo prácticamente nada más cabe el judío. Entonces las promesas de Dios son más grandes, vamos a decir, para la iglesia, porque abarca a judíos y a gentiles. Mientras que la promesa a Israel son un poco más limitadas. Y son una promesa hasta cierto punto, no solamente limitadas, pero parciales también. Porque cuando Dios le prometió lo que le prometió a Abraham, eso no existía de judaísmo. Eso no existía de circuncisión. Eso no existía como la señal del pacto del convenio. Y lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 4, que Abraham es padre de los gentiles y padre de los judíos, pero de los que creen, de los creyentes. Pero independientemente de eso, prestar atención a todo lo que puede estar ocurriendo en Israel. Abre tus ojos y mira a Israel desde el 1948 para acá, junto con el idioma, como uno de los milagros más grandes visto en el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Y qué es lo que falta? Que haya templo. Yo personalmente no sé si la iglesia será levantada y luego construido el templo, o estando la iglesia nosotros vamos a ver la reconstrucción del templo. Pero sea cual sea lo que pase, hermano, nosotros estamos cerca de algo muy grande. Y lo más grande para usted y para mí no es eso, sino escuchar el sonar, el sonido de la trompeta. Porque ciertamente Cristo viene bien pronto a buscar su iglesia. Recuerden que cuando terminamos de estudiar Daniel capítulo 10, yo le dije, hermano, le voy a dar un aperitivo que es Daniel capítulo 11, versículo 2. Y de ahí en adelante que vamos a estar hablando en nuestra próxima sección. Quiere decir que lo vamos a dejar hasta aquí por este momento, dándole gracia, gloria y honra al Señor, y yo personalmente invitándolos a ustedes para que lean de nuevo el capítulo 37 de el profeta Ezequiel, un profeta contemporáneo con Daniel y que también fue llevado a la cautividad babilónica. De hecho, usted puede leer ese libro completo y se van a dar cuenta que es el profeta del Antiguo Testamento donde más el Espíritu Santo lo usa y donde más mención hay del Espíritu Santo del Señor, no solamente trayendo la revelación, la visión, sino tratando directamente con el siervo de Dios llamado Ezequiel. Hasta aquí lo vamos a dejar. Le damos gracias a Dios y muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención prestada. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Un sacrificio que impide que uno se adapte a este mundo de maldad, que nuestra mente se renueve y que cada día más se parezca a la mente del Espíritu Santo. Entonces el diablo comienza atacando por ahí. ¿Qué tiene que hacer un creyente de este tiempo para guardar eso y mantener siempre una actitud de sacrificio a Dios? Ponerse el yelmo de la salvación, el casco protector que guarda, hermano, el cerebro completo, el asiento de los pensamientos, para que nuestra mente se vaya renovando, pero en Cristo, no adaptándose a las cosas del mundo.